La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, el hermano Francisco Torres. Si el Señor le dijera a usted esta noche, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le respondería a usted al Señor? Usted lo sabe bien. Y yo sé lo mío también. Bueno, así se llama la palabra de esta noche. Vamos a leer en el libro de Lucas, nuestro hermano Lucas. Vamos a leer del capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 40 y 41. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, reciba la vista, que reciba la vista. Puede sentarse. Si de algo estamos convencidos nosotros, y digo nosotros porque ustedes y yo lo hemos experimentado ya muchas veces, es que la palabra del Señor nos da aliento, como dice la alabanza, ¿verdad? Él nos da aliento, la palabra nos da aliento cuando estamos desalentados. ¿Cuántos desalentados han venido acá? Yo pienso que cada uno viene acá por una necesidad. Yo vengo acá porque tengo necesidad del Señor. Y una de las necesidades que tengo es de adorarle, exaltar la grandeza de su nombre. Y la otra es que me haga un milagro. Yo tengo muchas necesidades. Y me dice el Señor, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Entonces vengo yo y le hago una lista de cosas en el orden de importancia, ¿verdad? Pero lo mismo haga usted. Piense. Fíjense que esta palabra que el Señor me dio, me la pasó repitiendo durante mucho tiempo. Yo corría y me decía, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces fui a las Sagradas Escrituras a ver dónde encontraba esta palabra. ¿Qué quieres que haga por ti? Y me encontré en Lucas capítulo 18, versículo 41, y le dice a un señor que se llama Bartimeo, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Esta noche está diciendo lo mismo al Señor a su pueblo. ¿Qué quieres que te haga? Y piénselo, y dígale al Señor, yo quiero que me hagas este milagro. Y usted sabe cuál es. Amén. Ahora, vean, cuando uno habla de la palabra de Dios, está hablando del corazón de Dios. Porque esta palabra es de corazón a corazón. Desde el corazón del Eterno hasta el corazón de su pueblo. Sí. Por eso es que nosotros hablamos del corazón de Dios. Cuando hablamos de la palabra del Señor, hablamos de la mente de Dios.
porque esta palabra es la mente de Dios y nadie puede cuestionarla, porque todos los que han querido cuestionarla están muertos. 9/4 debajo de la tierra. Bueno, ya no son 9, ¿verdad? Yo no sé cuántas le dan hoy, ¿verdad? Pero ya no son 9/4, ¿verdad? Pero todos están muertos. Sí, o están arruinados o están desgraciados, pobres, desventurados, como dice la palabra. Sí, cuando uno habla de la palabra del Señor, habla del mismo creador de los cielos y la tierra. Y cuando uno oye la palabra de Dios, oiga, cuando uno oye la palabra de Dios, está oyendo la voz de Él. Sí, está oyendo la voz de Él a través de una persona. Miren, al Señor no le cuesta mandar ángeles, como el que nos permitió ver en la fogata, que por cierto se está haciendo público por todos lados. Nos permitió ver a un ángel como que si toca un chofar. Y nosotros, en la entrevista que hace el hermano David, lo estábamos profetizando, que habríamos de ver una señal diferente que el año pasado. Y efectivamente vimos la señal diferente, que el Señor estaba con nosotros y que las peticiones que llevamos fueron escuchadas y Él se las llevó. Vea qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué lindo es cuando uno ve el respaldo de Dios en las cosas que hacemos para Él. Sí. ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor. Le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Le estaba diciendo, mira, ¿tú crees que te voy a sanar? ¿Tú crees? Lo mismo le pasa a usted, le pasa a mí. ¿Tú crees que te puedo hacer ese milagro? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu aspiración ahora? ¿Cuál es tu ideal? ¿Qué necesitas? Tú que necesitas un empleo, ¿tú crees que te puedo dar un empleo como el que tú estás esperando? Usted que tiene un empleo que no lo deja venir a la iglesia a las 7 de la noche, a las 6:30, ¿tú crees que te puedo cambiar el empleo? ¿Tú crees que puedo yo darte un mejor empleo que el que tienes? ¿O puedo tocar el corazón de tu jefe para que te mejore los ingresos? ¿Tú crees eso? ¿Eso es lo que quieres? ¿O qué quieres? ¿Quieres que te llene el corazón de mi Santo Espíritu? ¿Tú crees? Sí, sí puede. Dependiendo de usted qué es lo que necesite hoy, el Señor se lo puede hacer y se lo va a hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vea esto. Voy a retroceder un poco en el libro de Marcos. Ahí hay otro. ¿Qué quieres que te haga? Y veamos la diferencia de uno con el otro. En el libro de Marcos, en el capítulo 10. Ahí dice una palabra muy bonita también. En el capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha
y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Vea, ¿qué queréis que os haga? Jesús le estaba diciendo estas palabras a él. Yo me fui allá al libro de Apocalipsis 3:20 cuando dice, he aquí, toco a la puerta y llamo. El que me abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y le daré la potestad que se siente conmigo, dice, en mi trono. ¿Y cómo una persona se puede sentar en el trono de otro? Bueno, tendrá que estar a la derecha, a la izquierda, atrás o adelante. Pero va a estar sentado junto a él. No era el momento en que él podría decirlo. Pero lo que me interesa es esto, miren. ¿Cuál es la aspiración de Jacobo y Juan en ese momento? ¿Cuál es la aspiración suya en este momento? Sí. ¿Cuál era la aspiración de este hombre del cual habla la Escritura? Que dice así, mire. Voy a volver siempre al Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba junto al camino mendigando. Él estaba ciego. ¿A qué aspiraba este Bartimeo? Él necesitaba en ese momento ver. Y aquellos que necesitaban sentarse a la diestra, a la derecha e izquierda, uno a cada lado. Imagínense ustedes qué aspiraciones diferentes tenían estos dos. Bartimeo, uno, Juan y Santiago por el otro lado. Yo solo recuerdo cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes, cuando aquellos más de 5,000 comieron. Pero ahí hay diferentes tipos de personas y diferentes aspiraciones. Miren, una población no tuvo ni aspiración de ir entre la multitud a comer con Jesús. No podía. No les estaba dado aspirar a andar entre la multitud y ser participantes de aquella bendición. Porque comer para aquellos 5,000 fue una bendición porque sí que tenían hambre. Y él tuvo compasión de la multitud. Era más de 5,000 hombres, dice. Y comieron. Y fue una bendición para ellos. Pero, ¿de qué grupo quieres pertenecer a usted? No le voy a decir de los que no llegaron, porque ¿quién va a querer pertenecer a los que no llegaron ahí? Sino a los 5,000 o a los 12. Vea, yo prefiero pertenecer al grupo de los 12. ¿Por qué? Porque ellos andaban con el Maestro. Ellos recogieron las migajas y se quedaron con el Creador de los cielos y la tierra, Jesucristo. Por eso es que yo comparo estas lecturas, estos relatos. Imagínense qué aspiraciones. Aquellos 5,000 hombres no tenían también la facultad de quedarse a platicar con el Maestro. Ellos oían el mensaje del Maestro, pero no podían platicar con Él. Solo eran facultados los 12 que andaban con Jesús. Mire qué lindo que aquellos se quedaban con la otra bendición. Dice la palabra que recogieron como 12 cestos más de las cosas que sobraron. ¿Cuántos de acá quieren recoger más que los demás? Amén. Esa aspiración es la que el creyente debe tener. No es por codicia, sino por estar cerca del Señor, por esa razón. ¿Cuál es el anhelo que usted tiene cuando esté en el cielo? ¿No es estar con Jesucristo? Ese es el anhelo más grande. Algunos quisieran con solo ver lo suficiente, está bien, pero eso no es solamente el anhelo, estar con Jesús y no apartarse de Él, sino de estar ahí pegadito con Él. Me imagino que ese deseo lo tenemos todos,
de estar con el Señor. Y es más, en esta tierra, así como vivimos, lo que queremos nosotros y ese anhelo que tenemos, estar cerca de Él siempre. Porque estar cerca de Él es una dulce bendición para el creyente. Hay un deseo en el corazón del creyente estar cerca del Señor siempre. Y esa es una de las motivaciones que nosotros tenemos por congregarnos, por estar con el Señor junto a Él, o escuchar su voz a través del predicador. Así que ese deseo le sea cumplido a usted, estar con el Señor siempre. Amén. Vean, voy a volver al 18:35, aquí hay una palabra que a mí me impresiona. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Quiero decirle que Jericó es una ciudad en maldición, pero que cuando Jesucristo pasa por ahí, la hace una bendición a esa ciudad. Porque en ella solo vivía gente, solo gentiles vivían. Gentiles que no tenían ningún conocimiento del Todopoderoso, no habían sentido el sabor del Espíritu de Dios. Pero cuando Jesús pasa por ahí, hace bendición a esa ciudad. Por eso es que cuando uno predica, le dice a la gente, el Señor está aquí, hágale caso. El Señor ofrece la palabra a usted hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Miren qué bendición para Ciudad Merliot estar aquí, esta congregación, la Iglesia Rey de Reyes, porque aquí nos sirve a nosotros de lugar para venir a acercarnos al Señor. Imagínense ustedes que hay lugares en donde la gente tiene que caminar largas distancias para congregarse. Yo que tengo que tomar como 3 buses, no digo nada. ¿Qué? Vengo tarde. Sí. Fíjense que yo trabajé más de 6 años en un pueblo. Y me iba desde acá a las 4 de la mañana. Y yo era el primero que llegaba al trabajo. Mi hora de entrada era a las 7 de la mañana. Y yo a las 6:30. Yo ya estaba en el pueblo, allá en el lugar de mi trabajo. Y la mayoría de los compañeros eran habitantes del pueblo. Y ellos llegaban tarde. Qué contradicción de la vida, ¿verdad? Imagínense, así es la iglesia también. Que los que vivimos cerca son los que más tarde venimos o no venimos. ¡Qué locura!, ¿verdad? Son los que deberíamos de estar más temprano a este lugar. A ver cuándo nos formamos ese propósito nosotros de hacer lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Otra cosita. Miren, cuando el Señor visita, Él visita por regiones. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios está en los lugares del norte. Dice Salmos 48 lo dice, ¿no? Que en lugares del norte está el reino de Dios. Fíjense que los vientos de Dios, los vientos de Jehová se mueven y se están moviendo. Porque Dios está tocando el corazón de la gente en los parques, en las canchas de fútbol, donde quiera está tocando el corazón para que acepten a Jesucristo y sean añadidos a los que van a ser salvos. Sí. Hoy no es difícil predicarle a la gente, fíjese. No cuesta mucho que ellos acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Porque los que no lo hacen rapidito lo mandan al carajo a uno. ¿Sí? Rapidito le dicen, no quiero. Uno le dice, buenas tardes. ¿Me permite compartir la palabra del Señor con usted? Uno le dice, no, váyase, no quiero. Y ahí a uno todo agachadito no tiene que decir nada. No hay problema, le dice uno. Pero hay otros que sí, hágase, aquí siéntese, lo voy a escuchar. Y el Señor lo visita. Ese corazón de Jericó que había ahí, el Señor lo convierte en una bendición.
Pero sigue diciendo la palabra así, mire. Había ahí un ciego, estaba sentado junto al camino mendigando. Él estaba mendigando, ese era el oficio de él. Este hombre Bartimeo, hijo de Timeo, él no estaba junto al camino esperando el bus para irse a trabajar, hermano. Como nosotros tenemos el privilegio que hasta algunos vehículos tienen para trasladarse a su trabajo. Él no estaba haciendo eso. Él no estaba ahí esperando a la chica como una cita romántica para ir al cine. No, no estaba haciendo eso. Estaba mendigando, dice la palabra. No estaba ahí esperando a un amigo para ir a tomar café o comer pupusas, como el privilegio que tenemos muchos los que estamos acá, o los que me van a ver en este video por internet. No tenía ese privilegio ese hombre, sino que dice la palabra que estaba mendigando. Este hombre no estaba ahí, sino que estaba abandonado. Estaba desesperado, ya no aguantaba él, porque aguantaba hambre, aguantaba frío, la lluvia caía sobre él, el sol caía sobre él. Estaba abandonado. ¿Cuántos de acá estábamos abandonados nosotros? Si tal vez usted no está ciego físicamente, pero sí estaba arruinado por la vida. Algunos estaban ciegos espiritualmente, estábamos ciegos, no entendíamos. Otros vivían gobernados por el alcohol y las drogas, estaban ciegos en eso. Si este hombre estaba ahí mendigando, pero muchos mendigando paz en su corazón. Otros estaban siendo atormentados por las drogas, el alcohol, o su matrimonio estaba siendo destruido. Es parecido también. Está viviendo un tormento. Algunos estaban siendo atormentados por tantas cosas que estaba abrumado de la vida. Como dijo aquel en un relato en la prensa gráfica, soy el hombre más desgraciado del mundo, aunque tenga $1,000 millones. Dijo así. ¿Cuánto daría todo lo que tengo? $1,000 millones por este cáncer que me está matando. Sí, muchos estaban junto al camino clamando. Aquel que estaba desesperado porque estaba abrumado por la vida y decía, yo conozco a esa persona que decía así, estoy cansado de vivir este estilo de vida que llevo. Mire qué estilito de vida. Tenía 7 mujeres, una para cada día. Y dijo, ya no soporto vivir así. Estaba junto al camino mendigando tranquilidad para su vida y no la tenía. Pero un día tomó la decisión él y dijo, me voy a quedar con una. ¿Y saben con quién se quedó? Con la más fellita se quedó. Es la que lo quería de verdad. Sí. Otros estaban mendigando porque su matrimonio estaba siendo destruido por el enemigo. Estaba mendigando junto al camino. Y qué bendición que estaba junto al camino. Porque de esa forma él conoció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea una cosa. Muchos han ido a la cárcel y allá han ido a conocer al Señor. Allá lo han ido a conocer. Tuvieron que ir a la cárcel para conocerle. Bueno, hace poco estaba leyendo en un periódico que a Riley Serrano, aquel periodista que echaron preso por, ¿qué? Secuestrador, ¿verdad? Le han dado permiso de que salga de Zacatraz porque se ha hecho predicador. Miren hasta dónde tuvo que él ir
para poder conocer al Señor de los cielos. Miren hasta dónde tuvo que ir este hombre. Estaba mendigando junto al camino. Algunos sufren tremendos accidentes de tránsito porque solamente de esa manera conocen al Señor Jesucristo. Estaba mendigando en el camino. De modo que quiere decir que estar junto al camino para este hombre fue la bendición más grande de su vida. ¿Sí? A lo mejor, si no hubiera sido ciego Bartimeo, jamás hubiera conocido al Señor Jesucristo. Imagínense si usted no hubiera padecido eso por el cual vino aquí al Señor, a lo mejor usted no hubiera conocido al Señor nunca, jamás. Ahora nos damos cuenta realmente los propósitos que el Señor tenía por las cosas que le pasó. Y le decía, y después entenderás por qué te pasan estas cosas. Y ahora lo entiende, y ahora yo también lo entiendo. Imagínense ustedes que tantas cosas que yo pasé también. A mi papá lo mataron, tuvimos que emigrar para San Salvador, y miren qué estoy haciendo hoy. Qué propósitos que ni idea tenía yo que iba a pasar en estos tiempos, y no entendía en aquella época. ¿Por qué vino acá usted? ¿Qué utilizó el Señor para hacerlo venir a los pies de la cruz, a los pies del Señor? Yo no lo sé, usted lo sabe. Los hijos de nosotros tienen un privilegio grande, y es la exhortación para ustedes, hijos, que honren bien a su padre y honren bien al Señor, que no tuvieron que pasar tantas vicisitudes como las que pasaron sus padres. Usted no está ciego físicamente, pero muchas veces puede tener grandes ataduras y que necesitamos estar junto al camino, porque ahí va a pasar alguien. Y ese alguien no es cualquier persona, no es el presidente de la República, no es Obama el que va a pasar, sino que va a ser el Señor de los cielos, el Todopoderoso, va a pasar por ahí. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, pues. Yo recuerdo que cuando Barack Obama vino a El Salvador, ese día nosotros no fuimos a trabajar. Quiero ver, no recuerdo. Lo único que sé que cerraron las calles, de tal manera que de ahí de la entrada antigua no podía pasar nadie por ahí, porque él se iba a hospedar en uno de los hoteles de ahí, la zona rosa. Nadie podía pasar cuando él vino, porque vino un hombre, pero el Señor de los cielos no es así. Él, mire, le da chance a todos. Dice la palabra que una multitud iba con él. Una gran multitud iba con él. No es como los hombres famosos que para que pasen por una calle tienen que despejar la calle para que la gente no pase por ahí. Imagínese usted un cieguito por ahí. No tenía chance. Y además, ¿qué esperanza puede traer un hombre? Ese hombre trajo promesa al Salvador y hasta hoy ni tan solo una se ha cumplido. Sí, trajo promesas al Salvador y vino a prometer $200 millones y no ha recibido ni 5 El Salvador. Pero el Señor, Él promete, Él cumple todo lo que promete. Sí, es el único que cumple todo lo que promete, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Y nunca el Señor va a arriesgar lo que dijo, solo porque un hombre diga que el Señor no cumple lo que promete. Él va a cumplir todo lo que le prometió. Si Él dijo en sus palabras, por sus llagas fuimos nosotros curados, pues por su llaga, usted que tiene esa enfermedad, ese problema, el Señor se lo va a curar. Nadie se va a ir de esta tierra
sin que tenga la oportunidad de que lo sane el Señor y lo haga libre de esa deuda, lo haga libre de esa enfermedad. Sí, es por su palabra, para que la palabra se cumpla. ¿Y por qué no soy sano? Pues estará pensando alguien aquí. ¿Por qué pues esa deuda, no soy libre de esa deuda? ¿Por qué mi matrimonio está a punto de requebrajarse, de destruirse? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué gano muy poquito? ¿Por qué no me alcanza lo que gano? Es porque no está junto al camino. Métase al camino, ahí va a pasar el Señor. Sí. Bueno, ¿cómo me voy a meter por el camino? ¿Qué significa eso? Estará pensando alguien aquí, o usted que me está viendo, estará pensando, ¿cómo me puedo meter al camino? Usted que no ha recibido a Jesucristo como su único y salvador personal, recíbalo hoy. Es importante para su vida. Métase al camino, póngase junto al camino. Y usted que tiene ese problema, póngase junto al camino, porque ahí va a pasar el que todo lo puede, el que todo lo hace. Sí. Qué importante estar junto al camino, porque ahí va a pasar Él. Y no importa que haya multitud, vamos a seguir. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, pues no veía. Y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Oh, esa fue la noticia más grande que pudo haber recibido Bartimeo, ¿verdad? Pasaba por ahí Jesús el Nazareno. A lo mejor ya había oído decir que hacía milagros. Sí, y porque la palabra se cumpliera cuando dijo el Señor así, Él vino a dar vista a los ciegos, a levantar a los paralíticos, a dar buenas noticias y anunciar el año agradable del Señor. Nosotros ya sentimos, ya probamos la bendición de ciertas cosas, pero hay algunas ataduras de las cuales el Señor puede quitarlas esta noche, porque usted está junto al camino. Vea cómo sigue diciendo la palabra. Entonces dio voces diciendo Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor, no te canses de clamar. No se canse de clamar, hermano, porque el Señor tomará tiempo para eso. Alguien me dijo un día, yo estaba desesperado, y alguien me dijo un día, el Señor no llegará ni un segundo antes, ni un segundo después, sino que va a llegar precisamente en el momento que Él está determinado que lo haga. Amén. Sí, este hombre, no sé cuánto tiempo pasó cuando oyó decir que andaba por ahí Jesús el Nazareno, y fue y encontró el camino donde habría de pasar Él. Y clamó diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta palabra clamar, hermanos, significa dar voces, gritar si es posible. Por eso a mí no me extraña cuando alguien dice, Señor, ten misericordia de mí, sana a mi hijo que está siendo atormentado por esa enfermedad. Yo le digo que eso se llama clamor, y el Señor no pasará por alto su oración. Él clamaba, o sea que daba voces en alto. Yo no estoy de acuerdo, hermanos, con aquellos que dicen que para orar hay que orar así. Está bien, yo no lo voy a negar, que lo haga. Pero hay momentos y hay circunstancias de cómo hacerlo. No va usted en el trabajo a gritar, pues, porque se van a burlar de usted. O cuando vaya en un bus, no va a gritar, Dios, sáname, estoy enfermo. No lo va a hacer. Y si lo hace, ¿y qué? Pues,
Pues ¿y qué pues? O no, o se va a arrodillar usted en medio de la calle y gritarle al Señor: Señor, sana a mi hijo, Señor, convierte a mi esposo, trae a mi hijo, Señor, de las drogas. Le van a decir que está loco. ¿Puede usted en el trabajo orar en silencio? Con la mente se puede orar, porque hay Biblia para eso también. Aquella mujer que clamaba, la mamá de Samuel, clamaba y clamaba ya solo moviendo los labios. Se puede también. Pero también se puede dar voces y gritar y decirle: Señor, yo necesito empleo, mira, mis hijos aguantan hambre. Puede decir, ¿por qué no? Pues en la casa del Señor perfectamente lo puede hacer. Bueno, el día lunes nosotros le llamamos día de clamor. ¿Y aquí por qué no? Pues aquí levantamos la voz. Este hombre clamaba, dice, a gran voz, de tal manera, imagínense ustedes, de tal manera, dice el 39, y a los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué, hermano? Yo me encontré por ahí que la misericordia es una palabra compuesta que significa amor a la miseria. Y es que la miseria del hombre clama por definición. Sí, ella clama porque nosotros no fuimos creados para ser miserables, sino para ser creyentes, adoráramos al Señor y le diéramos gloria a Dios. Para eso fuimos creados. El hombre fue creado para glorificar a Dios, y esa es una de las bravuras del enemigo, porque voluntariamente podemos glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? ¿Cuántos de acá vinieron obligados a empujones? Solo que el Señor nos empujó. La carne no quería venir, pero hay algo importante, sí, el Espíritu sí quería venir. Y Él mandó, y hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque el venir a este lugar es otra victoria que el Señor nos ha dado. Porque está junto al camino. Usted al hacerse presente a este lugar, se vino junto al camino. Porque aquí está la palabra de verdad, la palabra que da fuerzas, la palabra que consuela, la palabra que edifica, la palabra que exhorta. Sí, aquí hay miserable es una palabra grosera, pero ¿saben qué? Decir miserable es de poco valor. Eso significa poco valor. Y nosotros clamamos, la miseria clama al Padre por misericordia, pero el gran amor de Dios, el gran amor que nos tiene al enviar a su Hijo unigénito, se convierte en misericordia. Porque el argumento principal de las Sagradas Escrituras, ¿saben cuál es? Si usted leyó alguna obra literaria o algún libro y usted le sabe el argumento a la obra, diga que ya la entendió. Cuando uno lee una obra y le da un buen principio y le da un buen final, usted entendió la obra literaria. Yo recuerdo que la maestra de lenguaje nos hacía leer libros, obras literarias, y hacía ciertas preguntas como tales, como cuáles. Decía, ¿cuál es el argumento de la obra? ¿En qué lugar se desarrolló la obra? ¿Cuál es el mensaje de la obra? Esta palabra tiene un argumento. Y el argumento es el amor de Dios hacia nosotros, en enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y sabía que lo necesitaríamos, y tuvo amor porque éramos miserables,
pero Él nos llevó al camino para tener misericordia de nosotros, porque estábamos ciegos. Ese es el argumento de esta obra creada por Dios. Es el libro más antiguo que se conoce. Son las cosas más antiguas que están escritas acá. Sí. Sí, porque aquí están contadas las historias más antiguas que se conocen. Y que son fieles y verdaderas. Porque las escribió el Todopoderoso. Por eso son fieles y verdaderas estas palabras que están aquí, esta palabra. Y es el libro más actualizado que se conoce, porque en ella están escritas las cosas que van a suceder. Las cosas que están escritas en la prensa gráfica hoy, ellas ya estaban escritas de hace miles de años. Amén. Vean una cosa bien importantísima, que aquí ya están escudriñando un poco la escritura. Las cámaras de video ya estaban aquí profetizadas que habrían de suceder. ¿Sí? Este libro es más actualizado y lo han querido cuestionar, pero todos los que lo han cuestionado están muertos. Qué bonito es vivir por la palabra, ¿verdad? Ella nos consuela. Vamos a ver. Dice la palabra, voy a ubicarme otra vez hoy. Y Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó. Qué bonito es, deteniéndole, mandó que le trajeran a su presencia. No es que lo iba a matar, ¿verdad? No. Cuando dice a la presencia de Dios, no es que se iba a morir, sino que el Señor nos llama y nosotros fuimos. Miren la palabra cómo es, y tan dichosos que somos nosotros. Cuando la palabra de Dios dice, llamé y nadie me oyó. Lo busqué y no los encontré. Pero los que no me buscaban, ellos me encontraron. Y está hablando de nosotros esta noche. Nosotros no le buscábamos a Él, sino que Él nos encontró a nosotros. Y esa es una virtud de nosotros. Por eso es que le dice, ¿qué quieres que te haga esta noche? ¿Qué quieres que te haga? Usted necesita un empleo. Dígale, Señor, dame un empleo. Pues, ¿cuántos de acá no tienen trabajo y necesitan un trabajo? Señor, yo quiero un empleo. Si tu palabra dice, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero ese empleo. ¿Cuántos quieren que les cambie el empleo el Señor? Dígale, Señor, cámbiame el empleo. Yo quiero un empleo en donde me pueda congregar. Quiero gozarme en tu congregación. Si Él está hablando, usted va a dar el testimonio de que las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Sí. Yo le dije a mi hermano en la carne, de verdad te digo, le digo, por creyente que soy, empeño mi palabra de creyente, que Dios te va a dar el trabajo que tú quieres. Y eso estoy esperando en el Señor. Y eso lo puse en el papelito, en el papelito que puse en la vigilia. Y un día, cuando venga otra vez acá, les voy a decir a ustedes, mi hermano tiene trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Vean, cuando el Señor sana a alguien, cuando uno está enfermo, uno está bajo de fe, ¿sí o no? Está bajo de fe. Pero viene el Señor y le dice, anímate, y le transmite fe para que él crea que es sanado. Porque le dice aquí, mire, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Vea, una pregunta específica para una respuesta específica. No diga como aquel que dijo, tal vez el Señor me da el trabajo, tal vez el Señor me quita la deuda, tal vez el Señor me resuelve.
Eso de tal vez no es de un creyente. Ese es un símbolo de duda, ¿no? Nunca diga tal vez el Señor me sana. No, diga el Señor me va a sanar. El 42 dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Por eso, hermanos, luche por lo que quiera, por lo que usted quiere, luche. No se canse de luchar por lo que quiere. Si hoy no respondió, mañana responderá. ¿Por qué? Porque su palabra sí es fiel. Luche por lo que quiera. Hay palabra para usted. Si Él dijo que murió por nuestras enfermedades, pues Él clavó la enfermedad en la cruz del Calvario, pues se va a cumplir eso en su vida. Sí. Y el Señor nos respalda en eso. Cuando dice su palabra así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es para los que están débiles en la fe. Sí. Yo estoy débil en la fe. Bueno, el Señor me fortalece mi fe. Fortaléceme mi fe, Señor, para creer de verdad que voy a recibir lo que tú me has dicho, que crea en eso. Sí. Si el Señor dice en su palabra que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Al mismo Jeremías le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo siempre. Esas palabras se vuelven a repetir para su pueblo también, porque este hombre vivió una lucha. Imagínense qué lucha vivió Bartimeo para ser sanado. Una lucha tremenda contra la incredulidad de él. Si él ya vivía cómodo, ya estaba cómodo. En otra lectura dice, ahí en el libro volvamos aquí, de Marcos. En el libro de Marcos está este mismo relato, solo que este hombre tiene una capa. Dice así el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 50. Dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Imagínense esa capa, ¿para qué le servía a Bartimeo? Mire, ese era el todo para Bartimeo. En ella se acostaba, en ella comía, le servía para cubrirse del sol, le servía para cubrirse de la lluvia, le servía de cama, le servía de cabecera, le servía para recoger la limona. ¿Para qué le servía? Era su todo la capa. Y miren ustedes, dice que se quitó la capa y la arrojó. Yo no sé qué le preocupa a usted, yo no sé cuál es la capa que le está cubriendo, pero es una nube que no le permite recibir lo que pide al Señor. Pues en el nombre de Jesús, arránquese esa capa y tírela a las profundidades de la mar y venga Jesús. Sí, y la bendición recibirá. Así dice la palabra, mire. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo no sé a quién obedece usted. ¿Cuáles son las prioridades del día? ¿En qué cosas pasa la mayor parte del tiempo? ¿Qué hace la mayor parte del tiempo? Eso puede ser una capa que le está cubriendo a usted o que me está cubriendo a mí y que no me deja recibir lo que yo necesito, lo que yo le he pedido al Señor. Arrojemos esa capa y digámosle fuera. ¿Por qué? Necesito quitarme esa capa que me está envolviendo, que no me deja recibir lo que yo necesito. Miren qué importante es esto, ¿verdad? Pero dice la palabra siempre en el 18:43 y ahí termino. Quiero aprender a ser educado con el tiempo también, hermano. Y luego vio, dice, bueno, 42 dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Ese día fue importante para él, ¿verdad? Ese día la luz dominó a las tinieblas. Ese día hubo fiesta en los cielos.
los ángeles armaron una fiesta en los cielos, que un pecador se había arrepentido, que un ciego se había vuelto al Señor. Hagamos que haya fiesta en los cielos también, aquí la Rey de Reyes. Sí, cuando reciba usted lo que está esperando, entonces los ángeles hacen fiesta en los cielos también. Imagínense las fiestas en el cielo, como son de bonitas, ¿verdad? Y luego vio él, dice la Escritura, y vio, de ver. Y le seguía glorificando a Dios. Quizás fue el momento más importante de Bartimeo, fue esa tarde. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo.